en el país, Balaguer y sucesivos, que no necesitan tampoco que yo ahonde en la extensión, profundidad y metástasis de la corrupción en el país, pero tiene raíces históricas. No le identifiquemos con una persona de hoy, ni con un partido de hoy, ni con un gobierno de hoy. O sea, queremos hacer el análisis de la corrupción dominicana, queremos ir a la raíz del problema para que no vuelva a fructificar. Usted le corta el tronco, si le da la raíz viva va a seguir. Hay que empezar por el análisis histórico y llegar hasta el presente. Y en el presente sacar las conclusiones y tomar las acciones que amerite la sociedad. Entonces, decía todo esto con el objetivo de señalar que se trata de una efeméride viva. Hay efemérides muertas y hay efemérides vivas. Hay conmemoraciones muertas y hay conmemoraciones vivas. Esta es una conmemoración viva, es decir, de palpitante actualidad, de palpitante enseñanza. Y vamos entonces a volver a los inicios de la Revolución Cubana. Cuando la Revolución Cubana entra en confrontación con el gobierno norteamericano de Eisenhower, bueno, cuando se empieza a aplicar a partir del año 59, meses después del triunfo, la reforma agraria. No fue cuando se fusiló a los 501, voy a dar la cifra porque eso también ha sido manipulado hasta el infinito, los fusilados por la revolución. Los fusilados por la revolución fueron 501 esbirros que fueron sometidos a juicios públicos, con defensores, con fiscales, con pruebas, y a comprobarles sus horrendos crímenes contra el pueblo cubano, que incluían asesinato de niños de 16 años, torturas, mutilaciones de mujeres, de civiles, etc., fueron sancionados a las penas máximas una vez probado su delito y fusilados. Se puede decir, bueno, la pena de muerte, yo estoy contra la pena de muerte. Usted está contra la pena de muerte cuando la sociedad puede darse el lujo de ser benévola. Pero cuando en Cuba había una experiencia anterior, en la Revolución de 1933, donde los asesinos de Machado, Gerardo Machado y Morales, gran amigo de Trujillo, y su primer consejero como tirano veterano, el joven tirano Trujillo, lo que ocurrió en Cuba fue que se dejaron a los asesinos y torturadores de Machado libres, amnistiados, y fueron los mismos que luego en la República volvieron a crear mecanismos que desembocaron en el batistato. Entonces, con esa experiencia histórica, el pueblo cubano decidió dar un ejemplo y cortar de raíz un mal que, de volverse a perdonar, volvería a fructificar de la misma forma. Hoy, a la luz de 50, 60 años después, usted puede tener una actitud filosófica sobre eso, y es válido, y se puede discutir, pero en el momento histórico, concreto, tenía una justificación. Por esa razón no fue ahí cuando empezó el problema con los norteamericanos, fue con la ley de reforma agraria que nacionalizó miles de hectáreas de tierra en poder de las grandes compañías y los centrales azucareros norteamericanos, entre ellos la United Fruit Company. Por mucho menos que eso, la United Fruit Company derrocó, junto con el gobierno norteamericano en el marco de la Guerra Fría en el año 54, a Jacobo Arbenz en Guatemala. Por mucho menos que eso. Y por la nacionalización del petróleo iraní en el 53 derrocaron, mediante la operación Ajax, de la CIA, que fue la primera gran operación de desestabilización de gobierno. Lo de Venezuela ahora es la enésima N. ¿Ves? Hay una larga lista de golpes de Estado y desestabilización de gobierno, del cual el de Allende es el que más se recuerda, quizás, pero no el único. Miren el de Bosch, forma parte de esa cadena. Pues derrocaron a Mossadegh en Irán, porque había osado nacionalizar el petróleo, ni siquiera norteamericano, sino británico, de la Shell. Y eso fue suficiente en el marco de la Guerra Fría para decir es comunista, hay que derrocarlo. Y fue derrocado. Entonces, la Revolución Cubana lo que se planteó fue darle la tierra al que la trabaja. ¿Por qué razón? Aquí hay miles de hectáreas de tierra ociosa, mientras el campesino necesita tierra para cultivar y vivir y no puede sostenerse porque no tiene tierra. ¿O por qué razón una compañía foránea ha comprado la mitad de la provincia de Oriente Antiguo, el norte, para sus centrales azucareros, sus plantaciones de plátano, etc.? Ahí fue el problema. Como todas las guerras, y lo de Cuba con Estados Unidos ha sido una guerra,
es una guerra de baja intensidad, que a momentos como en Irán, donde adquirió la intensidad máxima, o la crisis de octubre del 62, que adquirió la intensidad máxima. Esa guerra de baja intensidad, como toda guerra, tiene causas económicas. La política es la expresión concentrada de la economía. ¿Usted quiere hablar de política? Empecemos por hablar de economía. ¿Qué intereses económicos se mueven aquí? ¿Qué intereses económicos fueron afectados por una medida? ¿Qué interés económico esta clase, este grupo defiende? Y por eso entenderemos su posicionamiento a nivel social. Entonces fue por razones económicas. Se afectó un dominio que había empezado en 1800, mucho antes de 1898, cuando los Estados Unidos entran en la guerra, que hacía 30 años los cubanos llevaban a cabo nuestra restauración por la independencia, y que estaba a punto de vencer a España, provoca un incidente falso, parecido al de las armas químicas de Siria en su época, la explosión del crucero acorazado Maine en la bahía de La Habana, el 15 de febrero de 1898 a las 9:40 de la noche. Mueren 266 marines, 2 oficiales, 264 marineros, y se va a la guerra. No se permite investigar. Los españoles tratan de investigar qué pasó, porque esta es una posición colonial española, está bajo el dominio de la monarquía. Vamos a crear una comisión conjunta. No, aquí no hay nada que investigar. La comisión norteamericana dictaminó que fue un ataque con un torpedo, una mina, contra el buque, y es un acto de guerra, vamos a la guerra. Parecido a Siria. En Siria nadie investigaba. En Siria todas las declaraciones son un señor que vive en Manchester, en Inglaterra, en un apartamento de 2 habitaciones, que se llama Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Eso es toda la fuente que tienen, no tienen más. Y ahora recientes ataques contra el Estado Islámico ha demostrado que tienen almacenes de armas químicas. Y como son personas que son bárbaros, usted no puede dudar por un minuto que la usen alegremente cuando lo necesiten. Entonces, volviendo al punto, ese encono que no se ha extinguido tantos años después, aquí para allá no habló de bloqueo, que se mantiene, eso forma parte de ese encono. Tuvo origen económico, no fue moral, no fue político, ni fue ideológico. Fue económico el origen. El económico es corporaciones multimillonarias que no admiten que les lesionen un centavo de su ganancia. Usted le puede matar a los hijos y te perdonan, pero no le toques un centavo. No le toques un centavo, porque es un odio inextinguible. Y es el que hasta el día de hoy, repito, que sí. Entonces empezaron las hostilidades, empezaron los planes contra la revolución, ya que no pudo ser cooptado Fidel y la dirección de la revolución, ya que no pudieron ser mediatizados, ya que no pudieron lograr que traicionaran sus ideales, ya que no pudieron lograr que se plegaran a las presiones y se acobardaran, pues vamos entonces a derrocarlo, a asesinarlo y a destruir la revolución. Y empezó todo un rosario muy poco conocido, porque tal parece ahora que el problema es con las damas de blanco y Giovanni Sánchez. Vamos a ver, cuando en Cuba había 5.000 bandas armadas alzadas contra la revolución en toda la geografía, no en la montaña, en el llano, que de noche eran abastecidas por aviones norteamericanos que con paracaídas le dejaban caer armamento, o por lanchas rápidas que venían y tiraban en la costa, o tipos que lo formaban como radistas, lo formaban como saboteadores, lo formaban como espías o como sicarios, lo que sea, y lo sembraban en el país para hacer acciones. Fidel sobrevivió a 663 intentos documentados de atentados. Récord Guinness. Récord Guinness de verdad, no estoy exagerando, está en el Récord Guinness. Es el hombre que más atentados se ha hecho contra él, se ha intentado de todo tipo. Ya que hablamos de armas químicas, usando armas químicas, usando armas biológicas, ya que hablamos de eso, ¿no?, en estos días. Y además, no solo se usaron esas bandas contrarrevolucionarias formadas muchas veces por esbirros batistianos, que claro, lógicamente, querían el regreso del viejo sistema, del viejo régimen. También participó Trujillo en las primeras campañas contra Cuba.